Imaginad que nos podemos olvidar de todos esos auriculares y headsets carísimos para gaming y con unos IEM por menos de 20 euros conseguimos todo lo que necesitamos. Pues eso es lo que quieren demostrar estos KZ, unos auriculares in-ear que estoy seguro que a más de uno lo pillarán por sorpresa. Estoy algo cansado de llevar este tipo de headsets en la cabeza por tantas horas, ya sea trabajando, editando o jugando. Todas estas actividades son en el ordenador y pese a que antes sí que usaba altavoces, ahora siempre estoy con los auriculares y por muy cómodos que sean, acaban haciendo que al final de día sienta molestias, ya no tanto por la fuerza que hacen para aguantarse, sino del soporte de encima de la cabeza por tenerlo aquí tantas horas. Así que me ha tocado explorar soluciones, y lo mejor de todo es que son económicas, y he optado por los KZ-ZSN. Estéticamente estos auriculares parecen bastante bien cuidados y encajan muy bien en el interior de mi oreja. Además, como ya estaréis viendo, cuentan con un cable transparente que tiene un refuerzo de goma justo en la parte para apoyar la oreja que lo hace más cómodo aún. Y en cuanto al propio auricular podemos ver a través del plástico transparente el driver de 10 mm y su interior, e incluso podemos ver cómo han cuidado los detalles y respetan los colores incluso para la tornillería. Y en la parte de la salida del audio encontramos una goma intercambiable con otros 3 tamaños que vienen en su caja. En mi caso el mejor ajuste no han sido los que vienen de serie, esos me parecen bastante grandes y me apretaba bastante y se salían solos. Por ello me he dado cuenta que el tamaño intermedio ha sido lo que mejor se ajustaba a mi oreja. Eso sí, siendo yo un poco vasto, al cambiarlos he hecho que el protector interno se hunda un poco, pero no creo que sea problema alguno. Además el cable con el que vienen se puede desconectar, no sé qué función le da. Básicamente creo que lo bueno es que si ahora el cable se nos estropea, podemos cambiarlo ahorrándonos dinero. Y hay que tener cuidado además la primera vez que lo ponemos y asegurarnos que conectamos el cable del lado derecho en el auricular derecho, que para ello viene la letra en relieve en la punta del cable. De no ser así podéis perder totalmente la ubicación al jugar. Para música dudo que os moleste mucho, pero en juegos si intercambiamos la posición de izquierda y derecha, cuando creamos que un sonido viene de delante será todo lo contrario. Y lo digo porque me ha pasado y estaba bastante desubicado. Y estos los conectamos a nuestro ordenador con un puerto jack 3,5 mm, que para la mayoría puede ser un problema, por el simple hecho de que los puertos de las torres son de 2,5. Los 3,5 de este tipo son los puertos de los portátiles o de los móviles, que ya los están empezando a retirar bastante. Cuesta de ver a día de hoy. Por ello, cuando trabajo con el portátil no ha sido un problema, pero para poderlos probar en casa he tenido que comprar un adaptador de 3,5 mm a USB. No creo que sea un problema, pero claro, al estar hablando de un coste tan reducido hace que se vea incrementado en cierta manera. Eso sí, una vez conectados los he estado usando semanas para escuchar música, podcasts mientras trabajaba y los he encontrado muy cómodos, no me han dado ningún problema, la calidad es adecuada y puedo estar horas con ellos sin que me moleste para nada. Pero hasta aquí, esto es porque cuando trabajo no le doy demasiada importancia al audio y su calidad, simplemente escucho como si estuviera de fondo y ya. De hecho en el trabajo suelo usar unos auriculares de iPhone típicos por cable de hace bastantes años, que son los que venían en el iPhone 6, para que os hagáis la idea. Pero cuando estoy en casa editando mis vídeos o jugando, entonces sí que es distinto. Me he dado cuenta que pierden bastante la dimensión del espacio. El audio llega muy plano y le faltan bajos, y los agudos están algo altos. Esto acaba haciendo que, por ejemplo, al jugar algo como Apex Legends cuesta diferenciar sonidos. Todos parecen lo mismo, la sensación es como si hubiera un overlap y mucho ruido de todo tipo sin poder diferenciar qué es cada cosa, como si no hubiera profundidad. Cuando con los auriculares abiertos normalmente esto no sucede. También debo decir que esto ocurre en muchos de los headsets cerrados, por eso me gusta que siempre sean abiertos. Y no creáis ahora que el audio que sale de estos auriculares es malo, estoy dando mi opinión crítica, pero por ejemplo este modelo cuenta con más de 7000 compras en Amazon y tienen una media de 4.3 estrellas sobre 5, pero estoy seguro que los más audiófilos estarán de acuerdo conmigo que les falta amplitud en el espectro de sonido. Es más, algo que tampoco me hace demasiada gracia es que para escucharlos completamente bien, me da la sensación que hay que apretarlos demasiado, hay que hacer que entren bastante en la oreja, porque si se salen un poquito, empiezan a sonar como si estuvieran dentro de una caja, algo como mi voz ahora mismo. Esto depende mucho de cada uno, pero al final no sé si hay una forma de llamarlos, pero entre los auriculares existen dos formatos, los tipo bullet o tipo bala, que entran directamente por el túnel de la oreja y se aguantan ahí haciendo presión, y los que son algo más redondos, como los típicos AirPods, que se aguantan reposando sobre la oreja. A mí siempre me han gustado más los redondos porque no son tan agresivos y no fuerzan tanto el entrar dentro de la oreja para aguantarse, porque a mí los tipo bullet siempre se me caen, y claro, estos in-ear justamente son eso, pero aguantándose de otras formas. Por eso, pese a que no me caen, me molesta que para escucharlos en su mejor calidad tenga que apretarlos más de lo que me siento cómodo haciendo.
Y pese a que la experiencia del sonido sí que sea algo más común entre los distintos usuarios, creo que este punto de vista en cuanto a la forma puede ser muy mío. Todos tenemos orejas distintas, y puede ser que vosotros no les encontréis este mismo problema, por eso expongo el caso de los auriculares tipo Bullet. Si para vosotros esos no han sido un problema, entonces adelante. Incluso yo, quejándome de esto, los he llevado por periodos largos de tiempo sin notar molestia alguna. Y de hecho, cuando sí he notado algo ha sido jugando, porque como digo, los he ido apretando, no solo porque se escuchen mejor, sino por tratar yo de ver si así se oían mejor esos sonidos tan planos que recibía. Pero una vez me he acostumbrado y con el cambio de gomas sí que debo decir que he aguantado bastante más rato sin tenérmelos que estar ajustando continuamente. Incluso al comprar estos auriculares podemos optar por la opción con micrófono. A ver, debo decir que el micrófono para el precio que tienen no se escucha nada mal, estamos hablando de un micrófono que sonará mejor que otros de cascos sobre los 50 euros. Sí que se oye algo bajito, pero es muy fácil de ganar con algo de ganancia, pero sí que les he visto un problema, y es que cuando reproduzco algún vídeo en segundo plano, mientras estoy hablando o incluso cuando callo, se oye. No sé si es porque está captando el audio que emiten los auriculares porque está algo alto y el micrófono está cerca, o es porque hay un error, hay algo en el cableado entre el micrófono y los auriculares que hace interferencias. Creo que por el precio que tienen valen bastante la pena. Tengamos en cuenta que pese a ese sonido algo plano en los graves cuestan 24 euros, pero esperad, no cuestan esto. Esto es el precio que tiene su revendedor en Amazon, y para la gente que pueda tener prisa y quiera tenerlos ya, ahí están. Pero esta marca originalmente vende en AliExpress, donde los encontramos a mitad de precio. Concretamente este modelo que he estado usando cuesta 24 euros en Amazon y 13 en AliExpress, con envío gratuito y 20 días de envío. Yo sin duda recomendaría ahorrarnos dinero y esperar esos días del envío. ¿Y sabéis lo mejor de todo esto? Que como me he querido introducir en este mundo de los IEM con unos de los más económicos, ahora quiero probar unos que técnicamente son bastante más buenos, para comprobar si se fortalece la calidad del sonido y dejamos de tener ese espectro tan plano y ganamos esa profundidad. ¿Vosotros creéis que será así? ¿Qué os parecen este tipo de auriculares para el día a día? Espero que os haya gustado esta pequeña aventura sobre los IEM, aseguraos de estar suscritos para más porque voy a probar más auriculares de este tipo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.